que sigo participando. Bueno, no, que quería, lo que les estaba compartiendo, ¿no? Que le agradezco al Señor esta nueva oportunidad de contar el testimonio. El Señor hizo muchas cosas en mi vida, muchas cosas y muy diversas, ¿no? Desde cuestiones familiares, desde cuestiones laborales, desde cuestiones donde me cuidó de ciertas situaciones. Em, Como les decía, desde muy chiquita que estoy en la renovación, bueno, de los 10, 11 años, pero a los 13 tuve mi encuentro personal con él, ¿no? Y desde entonces tuve que otro desliz por ahí, pero siempre estuve unida al Señor. Y a lo largo de la historia siempre como que el primer momento de encuentro es el más importante y es el que siempre más nos recordamos, ¿no? Como Pablo cuando lo tiró del caballo, el Señor. Pero Dios siguió actuando en mi vida y en mi historia y en distintas áreas y en distintos espacios y en distintos momentos, pero había un área o una parte donde parecía que estaba muerta o paralizada, que habló de la parte sentimental, amorosa, más de las emociones, ¿no? Por ponerle alguna palabra, ¿no? Más global. Y aunque yo había discernido mi vocación y sabía cuál era mi vocación, que mi vocación es al matrimonio, a la familia, no pasaba nada en esa área. Soy honesta y desde hace unos años empecé a preguntarle a Dios un poco, ¿qué es lo que pasa, Señor? ¿Por qué no pasa nada en esta área? ¿Por qué está como muerta esta área y no le encuentro salida? Dios me mostraba en ese momento que había algunas cosas o algunas situaciones que tenía que trabajar, que sanar, heridas del pasado, duelos no acabados. Había ciertas situaciones, pero no me mostraba muchas especificaciones. Yo soy honesta, no veía nada más que eso, que el Señor me decía que había cosas que tenía que trabajar y sanar y ofrecérselas a Él. Pero todavía no me decía cuándo iba a ser el tiempo o cuándo iba a ser el momento de hacerlo, efectivamente. Entonces, mientras tanto, yo seguía caminando y veía la obra de Dios en las otras áreas y en los otros espacios, pero no en ese espacio, ¿no? Y en el 2019 estuve saliendo con un muchacho durante varios meses y lo que me pasó es que empecé a detectar cosas que me pasaban a mí. No cosas de la relación, no cosas que nos pasaban a los dos, sino cosas que yo estaba viviendo y que eran internas mías, que eran situaciones o temas míos y que yo sabía que yo tenía que trabajarlos, que no era algo que teníamos que trabajarlo los dos, sino que era algo mío. Pero no profundicé mucho en el tema, digamos, ¿no? Quedó medio ahí colgado. Y ese año fuimos a Córdoba a un encuentro de intercesores, fui con Juan Marcos y con Pablo. Fuimos los tres a Córdoba. Y estando en Córdoba, Dios me habló primero a través del padre Lauría, y donde me volvió a recalcar que había cosas que tenía que sanar. Yo no sabía qué. Y tampoco entendía cuándo en mi historia estaba esa situación que yo tenía que sanar, ¿no? ¿Dónde se había producido esa situación? No lo sabía. Pero me acuerdo que después de hablar con el padre Lauría, fui al salón principal y me senté al lado de Juan Marcos, porque yo estaba con Juan Marcos, y el predicador dijo que había cosas que teníamos que sanar de nuestra historia, usó otras palabras mucho más largas que yo no lo voy a explicar ahora, pero que hagamos un ejercicio de a dos y que oremos uno por el otro pidiéndole a Dios que nos muestre. Era como justo para mí esa palabra, ¿no? Y cuando oró Juan Marcos por mí, él me decía que veía todo el tiempo una bicicleta rosa. No puede ser, no me dice nada una bicicleta rosa, Juan. Le dije, no me estás ayudando. Vamos, concéntrate, de nuevo, vamos. Sigo viendo una bicicleta rosa, me decía. ¿Veo una bicicleta rosa, una bicicleta rosa? Llego a Buenos Aires y me encuentro con mi hermano y le digo, che, no sabes lo que me pasó, estábamos orando por la historia, no sé yo, y Juan veía una bicicleta rosa. Sí, me dice mi hermano, como la que tenías, ¿te acordás? Borrada totalmente la bicicleta rosa de mi mente. Y me dijo, ¿vos no te acordás el año que falleció papá, que ellos te habían regalado una bicicleta rosa para tu cumpleaños? Ya me dijo más o menos la fecha o el tiempo en el cual comenzaba esta situación que yo tenía que sanar, ¿no?
que yo tenía que trabajar. Eso quedó ahí, como que el Señor me iba mostrando de a poquito, a medida que iban pasando los años, algunas cosas, pero no era el tiempo de eso, no era el tiempo para eso, era el tiempo para otras cosas. Y vino la pandemia, y vinieron otras cosas, y yo medio que dejé todo ahí en stand-by, estaba muy ocupada con el servicio regional, y medio como que eso lo corría a un lado, ¿no? Y el año pasado empecé a salir con un chico, con otro chico, y todas esas situaciones que yo viví en el 2019 cuando salía con Maxi, vinieron potenciadas, pero potenciadas no saben cómo. Era una caja de Pandora, era tremendo. Yo ahora le puse nombres y me lo anoté como para contar bien lo que en ese momento, ¿no? Porque hay que darle nombre a lo que a uno le pasa. A veces uno dice solamente estoy triste, pero estoy triste ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, cuál es lo, para poder ver la raíz de esa situación, ¿no? Y entonces me volvió muy potenciada esa situación y me daba cuenta de que eran cosas mías y que Dios me estaba mostrando que ese era el tiempo para trabajarlas. Entré en una crisis total, aparte del servicio regional, aparte de todo lo demás, yo estaba en crisis total. Y voy a leerles porque me los anoté a los síntomas, como para darle la entidad y para que entiendan en qué punto estaba, porque dije, voy a hacerme un listado, porque a veces uno dice, estoy mal, estoy triste. Bueno, pero ¿qué me pasaba? Me sentía inferior. Tenía miedo al abandono, miedo que me dejara el muchacho. Y a raíz de ese miedo, soportaba cosas, soportaba todo. Dejaba así hacer cualquier cosa porque yo tenía miedo que me dejara. Estaba siempre disponible. Me frustraba, me sentía frustrada. ¿Por qué? Porque me frustraba que el tiempo, me frustraba que no me dé la respuesta en el momento que yo quería, tenía mucha inseguridad, sobrepensaba todo. Lo mínimo que me decía, 500 horas pensando en esto y dándole vueltas en la cabeza. Y constantemente buscaba la confirmación, ¿no? De que él estaba conmigo, de que no sé qué, de que no sé cuánto. Esto que me llevaba a una tristeza profunda, a muchos problemas con conciliar el sueño, con esto del sobrepensar, no dormía bien, dormía muy mal. No podía expresar verbalmente lo que me pasaba, no podía decirle básicamente algo lo que me estaba pasando, y no sabía poner límites. Me volví un poco tóxica y controladora, básicamente miraba cuánto fue la última conexión, qué es lo que... Tremendo, tremendo, no me reconocía, chicos. Fue una situación que era cada vez, iba de mal en peor, me sentía poco valorada. Y, y esto me llevó a una gran tristeza, tenía muchos altibajos emocionales. Estaba 3 días bien, 4 días angustiadísima, mal, triste. Entonces empecé a revisar, ¿no? Y a hablar con el Señor y decirle, bueno, Señor, decime, ¿cuál es la raíz del problema? Mira, ¿cuál es la raíz del problema, Señor? Y él me hablaba de nuevo de lo que me dijo en el 2019, de la autoestima, de la autoimagen, de las heridas, del bullying, mucho bullying en la adolescencia, de duelos no finalizados, dejados inconclusos. Y todo esto, en este tiempo, yo iba a una psicóloga, a Vero, y Vero me decía, todas las emociones que vos tengas, anotalas. Y yo compré un cuadernito y me iba anotando día a día lo que sentía y lo que me pasaba. Y me di cuenta que, a ver, las cosas que vienen de Dios, ¿cómo las reconocemos, no? Todos sabemos, por los frutos reconocemos las cosas que vienen de Dios, que nos trae amor, alegría, paz, tranquilidad, mansedumbre, dominio de sí. Yo estaba en descontrol todo el tiempo, bueno, eso me lo dio, estas cosas me las dio mucho la formación, yo sabía estas cosas, pero las sabía en la mente, pero no las sabía en el corazón. Me costaba mucho porque tenía esta dualidad de la mente y el corazón. Y un día decidí que ya basta, que no podía seguir así, que esto no era de Dios, que no estaba bien, y me sentía como medio obsesionada con la situación, entonces corté toda relación con el chico, ¿no? Y ahí empezó otra etapa.
Pobre chico, ni siquiera supo todo lo que me pasaba a mí internamente, porque nunca se lo compartí, porque me daba miedo compartirle mis inseguridades o mis cuestiones por miedo a que se alejara. Entonces decidí cortar todo, ¿no? Y me sumí en una gran tristeza. Algunos se deben acordar, algunos vivieron algunas situaciones conmigo en ese tiempo. Todo esto pasó el año pasado, chicos. Viví una tristeza muy profunda, lloraba y sentía que me ahogaba todo el tiempo. Sentía como que tenía una mano acá y todo el tiempo hablaba así. Fue tremendo. Iba a, a servir, porque yo seguía sirviendo en el equipo regional, iba a servir y me se caían las lágrimas. Yo estaba angustiada, pero era fiel al servicio y era fiel a Dios. Y yo le decía, Señor, ayúdame, ayúdame. Y entonces en las noches empecé a luchar mucho para salir de este momento y de esta situación. Luchar con todas mis fuerzas, pero también con las fuerzas del Señor, porque mis fuerzas solas no bastaban para salir de esta situación. Entonces tuve hermanos hermosos que me acompañaban, que algunos sabrían, otros no sabían todo lo que yo estaba viviendo, pero yo sabía que estaban orando por mí y por toda esta situación. Yo dormía todas las noches llorando y me iba a caminar 2, 3 horas todas las noches porque necesitaba generar endorfinas, porque las endorfinas te hacen sentir bien, ¿no? Y gracias, Pato. Y me acuerdo de esos momentos y se me caen las lágrimas de pensar dónde estuve y de dónde me sacó Dios. Por eso se me caen un poco las lágrimas, ¿no? Y me ahogaba mucho, me sentía que me ahogaba, que me faltaba el aire, y que me te agarraban como palpitaciones. Me costaba dormir, me seguía costando dormir, y entonces en ese tiempo no oraba mucho, porque me costaba orar. Me encontraba encontrar fuerzas para la oración personal. Lo único que me salía a decirle a Dios era, ayúdame, 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 ayúdame. Y me iba a dormir diciéndole, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero sabía que los hermanos, tanto de la comunidad como de la región, porque los de la región, yo era referente de la región, sabían en lo que estaban orando por mí, por mi corazón y por todo esto ¿por qué Dios lo reveló ahora y no lo reveló hace 30 años que estoy en la renovación? No lo sé. Era el tiempo de Dios, era el tiempo que Dios quería que yo esté trabajando estas heridas, sobre todo de autoestima, de autoimagen, por todo el bullying, por todas las situaciones que había vivido, que me llevaban a vivir esta angustia constante y esta tristeza que, bueno, nada, no podía parar de pedirle ayuda al Señor, ¿no? Y nada, me anoté algunas cosas para recordar ese momento, ¿no? Y empezaron a pasar cosas. Yo digo que la fuerza de la oración, ¿vieron como cuando al paralítico que no podía caminar a Jesús y lo llevaban entre los amigos? Esta era la situación que yo sentí, que me llevaban los hermanos que sabían la situación que yo vivía, me estaban llevando a Jesús. Y empecé a notar algunos signos de Dios. Yo en ese momento no veía a Dios, pero empecé a sentir algunos signos acá y allá aislados y sabía que Dios quería hacer algo más, ¿no? Entonces el primer signo que tuve fue cuando nos juntamos una vez en la casa de Steffi, algunas chicas del grupo, y estuvieron todas y yo estaba callada. No podía hablar, no podía expresarme, ¿no? Me sentía muy mal, lloraba. Creo que abría la boca y lloraba, no sé si te acuerdas, Steffi. Y dijeron, bueno, oremos por ella. Y se pusieron alrededor mío y oraron. Y ahí fue la primera vez que escuché a Dios, la palabra de Dios, después de bastante tiempo. Y lo primero que me dijo Dios fue, deja de escuchar tantas cosas y tantas personas, como marearte en el pensamiento, y escúchame solo a mí. Fuerte, fuerte el momento. Ahí ya empecé a sentir. Pero aún así, al día siguiente se casaba Patricio y Maggie. Y yo estaba en plena crisis y era todo amor y todo hermoso y todo bendecido y yo lloraba porque yo estaba mal. Y en el momento del anillo, me sacó el anillo. Lo tengo acá, lo tengo puesto.
Entonces yo le dije, yo decía, esto es un chiste, es un mal chiste. No puede ser que yo viviendo todas estas cuestiones emocionales, afectivas, de autoestima, y me voy y me saco el anillo. Imagínense. Sentía como que era un mal chiste. Y me acuerdo que me junté con Sol, un día, ¿te acordás, Sol? Y charlamos un montón y le conté que me había sacado el anillo. Y al fin de semana siguiente, en el grupo de oración, ¿qué palabra nos regaló el Señor? Del Padre misericordioso, del Hijo pródigo, el Hijo que volvía a los brazos del Padre. Y uno de los gestos que hacía el Padre, lo vestía y le ponía el anillo. Creo que cortó ese grupo y me llamó Sol automáticamente y me dijo, ya sé lo que significa el anillo. Dios te está volviendo la dignidad, esa que perdiste. Yo lloraba. En ese tiempo seguía llorando. Eran esos pequeños signos que Dios me iba dando, ¿no? El tercer signo es que no daba pie con bola con la psicóloga. Cada vez que salía de la psicóloga salía peor de lo que había entrado. No me estaba... Entonces me acuerdo que le oré mucho a Dios y le pedí mucho a Dios y fui a visitar a mi socia ni siquiera es católica, es ortodoxa rusa, nada que ver. Y hablando con ella, porque yo no me podía ni concentrar en el trabajo. Yo no estaba en el trabajo, pero estaba como un ente, ¿no? No me concentraba en las reservas, no me concentraba en las cosas. Tenían que hacer un esfuerzo sobrehumano para eso. Y ella me dijo, mira, yo conozco un psicólogo, que quizás te paso un teléfono. Bueno, dale, pásamelo. Y tuve una entrevista con él, y la verdad que miren, me fui con, ¿saben qué? No me había solucionado la vida, pero me había ido con paz. Y eso lo tomé como un signo de Dios, que Dios me había guiado a ese psicólogo. Y pasaron los meses y me di cuenta que en su perfil de WhatsApp decía, Dios es bueno. Y le dije, Ariel, ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano. Y dije, bueno, gloria a Dios, porque ahora puedo hablar más y cada vez que Él me daba una devolución, me lo daba desde la palabra. Y me ayudó a poder desentramar todo lo que me pasaba, porque Dios nos ayuda y Dios nos asiste, pero también pone médicos que nos ayudan y nos asisten. Si uno se corta, va al médico, no hace solamente la oración para que Dios te cure, digamos, ¿no? Entonces yo oraba y rezaba, y Ariel también rezaba por mí, y cuando nos encontrábamos en las sesiones también me hablaba desde la palabra. Y podemos trabajar el duelo de lo que fue, bueno, heridas, bullying que había recibido, duelos no sanados, la pérdida de mi papá cuando yo era muy chiquita, la bicicleta rosa, era que yo les dije la bicicleta rosa. También al haber perdido a mi papá tan joven, había asumido responsabilidades que no me correspondían y no había vivido la adolescencia como tenía que vivirla. Entonces, al momento de hacerme los bullying, me calaron muy hondo y tenía muchas heridas al respecto, ¿no? Sobre todo, creo que uno, cuando llega a esa edad de la adolescencia, es como que es una especie de rebeldía, y yo había cosas que no había vivido por mi historia, ¿no? Por mi situación. Por eso decía, ¿por qué Dios ahora empieza a hacer todo esto, ¿no? Y el último punto que Dios empezó a hacer en mí fue que me encontré con Julio. ¿Y por qué digo me encontré con Julio? Porque yo, al sentir que me ahogaba y al obsesionarme con la situación, dije, hay algo espiritual también acá. Se dan cuenta que yo luchaba, ejercitaba para las endorfinas, iba al psicólogo, oraba, estaba luchando con todas mis fuerzas para salir de esa situación. Y me acuerdo que me encontré, lo llamé a Julio un día y le dije, che, Julio, necesito que ores por mí, no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo, sí, esta semana estoy muy ocupado, pero hablamos en otro momento. El hablamos en otro momento, para mí, con todo lo que yo estaba pasando, significaba, no es el tiempo de Dios. Entonces no lo molesté más a Julio. Directamente no lo volví a llamar. Pero fui a un evento que se hizo, donde estábamos orando por Rodo, no sé si te acordás, Sol, que fuimos ahí. Y cuando terminábamos la oración y terminábamos todo ese encuentro, me agarra Julio y me dice, ¿por qué no me volviste a llamar? No quería molestarte, no quería, pero vos me tenés que molestar, no puede ser, sos la única persona que necesitaba oración, que no me volvió a llamar a insistir. ¿Querés que te insista yo? Me dijo. ¿O tiene que venir Jesús?
para que te des cuenta. Tremendo fue ese momento. Así que un día, hablando con él, hice todos los pasos que él me había dicho, de las oraciones que tenía que hacer, y convité a 2 personas que me acompañaron acá en casa, y él hizo oración por mí. Ese día sentí que algo se liberaba de mi vida. No sé qué, pero bueno, hubo confirmación de parte de las personas de que algo había pasado y algo había cambiado, ¿no? ¿Esto por qué lo cuento de lo de Julio? Porque podía haber contado simplemente que Julio oró por mí, ¿no? Pero yo lo cuento porque a veces nosotros, a la primera de cambio o a la primera dificultad, lo primero que hacemos es tirar la toalla. Yo había tirado la toalla con Julio. Yo no lo iba a llamar, no iba a insistir. No sé si se entiende. Y a veces Dios nos pide que insistamos en la oración, que insistamos en la petición, que insistamos cuando necesitamos algo. Vuelvo a repetir, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué no en otro momento? No lo sé, Dios lo sabe. Y a partir de ese momento, la cosa empezó a cambiar más. Poco a poco me empecé a sentir mejor. Había una canción que me acompañó todo el año pasado, que se llama, después se las paso al grupo, así la escuchan. Yo me sentía tan identificada, porque Dios estaba restaurando mi autoestima, porque la mayoría de los síntomas que yo conté, de sentirme inferior, de miedo al abandono, son síntomas de autoestima, tienen que ver con el autoestima. Y sentía que llegué tan a fondo, había tocado tan fondo, que no paraba de llorar en ese tiempo. Era como que, a veces digo, ¿no? No todos sabían todo lo que yo viví, pero creo que muchos se daban cuenta de que yo no estaba bien. Y más allá todavía, sentía que Dios me decía, este es el tiempo para ocuparte de esto, para devolver la dignidad, para sanar el autoestima, para poder finalizar el duelo de tu papá. Y estuve trabajando y estuve luchando todo este año para poder salir adelante. Y hoy, gloria a Dios, puedo decir que Dios me sacó del sepulcro, vamos a decir, como a Lázaro, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y me sanó la autoestima y pude finalizar el duelo de mi papá. ¿Qué me pasaba con mi papá? Al no haber finalizado el duelo, lloraba todo el tiempo cada vez que me acordaba de él. Entonces el ejercicio era acordarme de él, de qué cosas hacíamos juntos, y fui de a poco, de a poco, de a poco, a medida que fueron pasando los meses, fui trabajándolo y agradeciéndole a Dios por haber tenido este papá hermoso y soltarlo, ¿no? También, porque también él, era como que me sentía que lo estaba reteniendo en esos momentos, ¿no? Y, espera que yo me anoto. Una cosa importantísima, encontré el cuaderno donde anotaba las emociones. Ay, chicos, por favor, no saben lo que fue leer el cuaderno. Lo tengo acá, lo tengo por acá. No saben lo que fue leer este cuaderno. Sentía que era otra persona, no me reconocía a mí misma en los comentarios de los pensamientos que tenía y de las emociones que tenía. Fue tremendo, fue terrible, terrible. Y sentía que estuve atravesando una tormenta. Y también atravesar la tormenta significa vivirla con el Señor. Yo estaba en un momento de desierto muy grande, que no podía orar, como les contaba, pero yo, gracias a Dios, tenía mucha formación. Y yo sabía que no era momento de tomar decisiones, que si tenía que estar triste, tenía que estar triste, si tenía que llorar, tenía que llorar. Y tenía que atravesarlo, y que tenía que pasarlo, y que Dios iba a hacer su obra. Me acuerdo cuando empecé con el psicólogo, una de las primeras cosas le dije es, yo sé que todo esto nos va a llevar tiempo, nos va a llevar años, nos va a llevar trabajo. Y lo primero que me dijo él fue, ¿vos qué sabes cuál es el tiempo de cada uno? ¿Vos lo sabés? No, solo Dios lo sabe. Te puede llevar una semana, como te puede llevar 3 meses, como te puede llevar toda la vida. Solo Dios lo sabe. No te aísles pensando que esto es muy difícil y que me va a llevar mucho tiempo, porque solo Dios sabe cuál es el tiempo. Lo importante es poder distinguir cuándo es el tiempo. Yo durante 30 años no pasé esta crisis como la que pasé el año pasado.
y siempre estuve muy aferrada al Señor. Pero era el tiempo de trabajar eso. Y el psicólogo me dio de alta, encontré cuaderno, y no entendía, decía, ¿quién es esta persona? No, nada que ver, nada que ver. Gloria a Dios, doy gloria a Dios de donde me sacó. Me siento muy bien con el autoestima, con el autoimagen. Siento que he sanado gracias al Señor, ¿no? Por las oraciones, pero también la ayuda del médico que me ayudó, de la parte psicológica. Una de las características más importantes que pude notar es que ya no tengo ansiedad. Chicos, no tengo ansiedad. Toda la vida tuve ansiedades por distintas cosas. No tengo más ansiedad. Pues para nada, ¿eh? Bajo ningún, ni por lo laboral, ni en lo familiar, ni en nada. Gloria a Dios. Así que, bueno, doy gracias a Dios por poder compartir esto con todos ustedes, de dónde me sacó. ¿Vieron cómo dice la canción? No te olvides de dónde te sacó, de dónde me sacó. De la tristeza, de la angustia, de la desesperación, de la amargura, del sentirme inferior. Y él me hablaba todo el tiempo en ese momento, yo ahora lo veo, en ese momento no veía nada. Me hablaba todo el tiempo de lo hermosa que era para él, de lo maravillosa, y yo no lo podía ver. Y como no lo podía ver, como contaba, tenía hermanos que me acompañaban, como el paralítico, me llevaban en la casa. Así que yo hoy te invito a que si hay algún área de tu vida, capaz que no es en la emoción o la autoestima, o capaz que sí, o capaz que algo de todo lo que te conté, te sentís identificada o identificado en este día. Bueno, que le pidas al Señor que así como me sacó a mí del sepulcro, que también te saque a vos y que te resucite. Y que resucites, y que a veces que te muestre cuál es el tiempo. Capaz que Dios te muestra, como me mostraba en el 2019, que tenía cosas que sanar, pero que no era el tiempo. Entonces yo esperaba y confiaba en el Señor. Él me iba a mostrar cuándo iba a ser el tiempo, y me lo mostró, e hizo su obra. Fue doloroso, fue terrible. Pero hoy doy gracias a Dios, y gloria a Dios por eso que he pasado, por esta sanación que tuve, por ese lugar que me liberó, por ver la historia ahora de otro ángulo. Porque lo que te lleva a Dios también es a eso, a ver las cosas de otro ángulo. Así que te invito en este momento que cerremos los ojos mientras que Susi agarra la guitarra y empecemos a pensar en nuestra historia, qué cosas a veces consideramos muertas, como mi área